Hola a todos y todas, qué gusto estar aquí nuevamente. Ya estamos en la recta final de este Impactamos Latam 2020, nos queda solamente esta tarde. En este momento nos acompaña Inés Pousadela. Inés es especialista senior en investigación de Cívicus y su trabajo se centra sobre todo en el estado de la sociedad civil, en el activismo de los movimientos sociales y la participación ciudadana. En caso de que alguno de ustedes no conozca qué es Cívicus, Cívicus es una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. De hecho, el año pasado, junto con Impactia, Cívicus e Impactia, hicimos un análisis y una investigación sobre realmente cuál era el acceso a los fondos en la sociedad civil latinoamericana y algunos de los hallazgos que identificamos ahí fue que realmente hay muy pocos fondos accesibles y exclusivos para la sociedad civil de la región. Y yo creo que esto se va a ver muy reflejado en lo que Inés nos va a mostrar a continuación. Inés nos va a presentar lo que ellos llaman el SOX, que es un reporte que publican de manera anual sobre cuál es el estado de la sociedad civil. Entonces, bienvenida Inés, qué bueno tenerte aquí con nosotros y me emociona un montón escucharte. Así que arranquemos, te cedo la palabra y adelante. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Impactia, ¿no?, por la oportunidad que nos están dando de presentar nuestro informe sobre el estado de la sociedad civil. Voy a tratar de presentarles a grandes rasgos las líneas principales de este informe, el análisis que nosotros hacemos del estado de la sociedad civil en el último año y un poco las perspectivas para la acción de la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción del mundo de la post-pandemia. El informe es un poco largo, yo voy a hacer una síntesis lo más acotada que pueda, y me gustaría dejar de repente algunos detalles para conversar al momento de las preguntas, ¿no? O sea, que de repente enfocarnos en el detalle de los temas que más le interesen a la audiencia. Me gustaría, bueno, poder pasar las diapositivas del informe. Ahí está, muchas gracias. Bueno, y como les comentaba recién Ana, nuestro informe es un informe anual que sacamos desde hace 9 años. Este es el noveno informe, ahí va, el noveno informe sobre el estado de la sociedad civil. SOX, como dijo Ana informalmente, son las iniciales del informe en su versión en inglés, pero nosotros hace varios años ya estamos sacando el informe completo en español, y ustedes lo van a encontrar en nuestra página web, pero al final de la presentación les voy a pasar también los enlaces para que puedan acceder al informe. Este informe es, bueno, primero que nada, es un informe sobre la sociedad civil, pero también se caracteriza precisamente por ser un informe que es de la sociedad civil, que viene de la sociedad civil, que está hecho por una alianza global de actores, de activistas y organizaciones de la sociedad civil, y el objetivo es que constituya una toma de posición, una suerte de hoja de ruta para la sociedad civil. O sea, es un aporte que nosotros hacemos, que pensamos que tiene un valor para nuestros miembros y para nuestros aliados de la sociedad civil en todo el mundo. Lo que hacemos en este informe es analizar las principales tendencias que han afectado a la sociedad civil durante el año anterior y el modo en que la sociedad civil ha respondido a los desafíos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en el informe es reflejar las voces de una multiplicidad de actores de la sociedad civil, y buscamos en particular que estén reflejadas las voces de activistas y organizaciones del sur global, de sectores marginados, desfavorecidos, de minorías. Entonces, buscamos que sea representativo de las luchas por la inclusión de la sociedad civil. Como les decía, este es el noveno informe anual. El próximo año vamos a tener el gran informe de década, pero tiene una particularidad, ¿no? El informe que sacamos hace un mes, alrededor de un mes, que habla de un mundo que parece que quedó bastante lejano, que quedó bastante atrás, ¿no? Porque es el informe 2020 que habla sobre todo lo que nos pasó y todo lo que hicimos con lo que nos pasó en el año 2019. Y realmente cuando lo estábamos terminando para marzo de este año, bueno,
nos sorprendió una situación completamente imprevista, anormal, ¿no? La pandemia del COVID-19, y nos preguntamos, bueno, ¿qué tendría para decirnos entonces a este informe sobre el mundo que nos tocó vivir ahora y sobre lo que nos toca hacer con estas circunstancias que nos tocaron, ¿no? Entonces un poco reflexionamos y reutilizamos los análisis que habíamos desarrollado en este informe para tratar de adquirir una perspectiva sobre lo que está haciendo y lo que debe hacer y lo que debería intentar la sociedad civil en la salida de esta crisis. Y lo que nos preguntamos es justamente qué es lo que podemos aprender de las acciones de la sociedad civil durante este último año en relación con el mundo que se nos viene, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a repasar bastante rápidamente con algunos ejemplos, y en particular algunos ejemplos latinoamericanos, las principales tendencias que nosotros detectamos en el análisis del año pasado, del año 2019, en lo que se refiere a los acontecimientos o las tendencias que afectaron a la sociedad civil y también a las acciones de la sociedad civil. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es encontrar un equilibrio entre el análisis de uno de los temas, digamos, estandarte de nuestra organización, que es el espacio cívico, ¿no? Que son las condiciones para la acción de la sociedad civil, las libertades, la vigencia efectiva de las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica, y sobre todo el análisis de monitoreo, digamos, de las restricciones que enfrenta la sociedad civil, que se reflejan, por ejemplo, en una herramienta en línea que tenemos que se llama Civicus Monitor, que monitorea el estado del espacio cívico en todo el mundo. Y por un lado esto, ¿no? de cómo el ambiente en el que se mueve la sociedad civil enfrenta estas restricciones, que son restricciones que parecen ir en aumento en todo el mundo. Y por otro lado, una visión de la sociedad civil en la que se recupera la noción de la agencia de la sociedad civil, o sea, que somos actores, no solamente somos objeto de restricciones, también somos sujeto, y somos sujeto que tiene mucho impacto. Es decir, que logramos provocar cambios importantes en el mundo, que nuestra presencia hace una diferencia, nuestras acciones hacen una diferencia. Y nosotros buscamos reflejar esto en este informe. Una de las primeras tendencias que detectamos entonces en nuestro análisis del 2019 es justamente que fue un año de una movilización casi sin precedentes. La cantidad de protestas, de movilizaciones, de movimientos, en reclamo de derechos en todo el mundo fue realmente impresionante, ¿no? Y lo que observamos justamente que fue un año de protestas que giraron en principio en torno de dos grandes esferas, digamos, en dos grandes temas. Por un lado, observamos que en todo el mundo la ciudadanía tendió a expresar un deseo de más y mejor democracia, ¿no? Que en diferentes contextos se realizaron protestas, digamos, desde Colombia, como ustedes bien saben, hasta Hong Kong, protestas en muchos casos de carácter apartidista, digamos, en contra de los gobiernos de turno, del signo político que fueran, exigiéndoles que hicieran mayores esfuerzos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, o que se corrieran a un costado y dejaran que otro hiciera ese trabajo. Reclamo de algo más que una rotación de élites, ¿no? Sino un cambio más profundo en la forma de toma de decisiones. Eso se reflejó muy claramente en casos como el de Chile, donde se consideraba que el sistema institucional no estaba en condiciones de procesar las demandas de la ciudadanía, ¿no? En muchos casos, las protestas que observamos giraron en torno de las elecciones, en casos, por ejemplo, bueno, en Tailandia o en Kazajistán, países donde se hicieron elecciones que no fueron ni libres, ni justas, ni competitivas, donde los gobernantes no querían dejar sus puestos que ocupaban desde hace demasiado tiempo. Otros casos donde hubo dudas sobre la limpieza de las elecciones. En América Latina tuvimos esa situación, por ejemplo, en Bolivia. Países donde la ciudadanía hace mucho tiempo o nunca antes pudo realmente tener el derecho de elegir a sus gobernantes. En todos estos casos, digamos, observamos una serie de movilizaciones que nosotros caracterizamos como movilizaciones por más o mejor democracia, ¿no? Pero también hubo una cantidad impresionante de protestas a causa de
desigualdades sociales, dificultades económicas. Muchísimas veces observamos protestas que son desencadenadas por factores o por, digamos, por causas que las desencadenan, que parecen mínimas, y que sin embargo dan origen a protestas que parecen desproporcionadas en relación con los factores que las originan, ¿no? Y eso justamente da la pauta de la existencia de un malestar y de un desencanto, una decepción muy importante, que está latente en prácticamente todas partes, ¿no? En muchos casos estas protestas son gatilladas, por ejemplo, por revelaciones de corrupción. En el caso de Haití, claramente, qué pasó con el dinero del Petrocaribe, está claro que las protestas por la corrupción tuvieron un rol central, pero en muchos casos, y de nuevo, Chile es un ejemplo que impresiona a nuestra región, protestas que desencadenadas por un aumento insignificante prácticamente en el boleto, en el precio del boleto del metro, dio como resultado un movimiento que termina en una promesa de reforma constitucional, con incluso procesos sin precedentes de inclusión, por ejemplo, de las mujeres en el proceso constitucional, ¿no? Es decir, en muchos casos, más allá de la limitación, de lo mínimo que fuera el factor desencadenante de las protestas, una de las cosas para tener en cuenta es que estas protestas dejaron al descubierto fracturas muy profundas subyacentes en los sistemas económicos y políticos, ¿no? Y que fueron como una especie de la última gota que rebalsó el vaso después de años de descontentos crecientes. Y esto es importante para tener en cuenta también cuando observamos los impactos de la pandemia del COVID-19 y cómo se ponen en evidencia, lo vamos a ver en unos minutos, cómo se ponen en evidencia fracturas sociales, económicas y políticas muy profundas en nuestras sociedades que la pandemia no hizo más que profundizar y que revelar con mayor intensidad. Otro elemento importante que encontramos en el 2019 es que muchos de estos movimientos que se produjeron en diferentes países, como decíamos, desde Colombia hasta Hong Kong, por todo el mundo, se inspiraron unos de otros a través de las fronteras, se imitaron tácticas, estrategias, y el mejor ejemplo de un movimiento que se hizo global fue el movimiento global por el clima, justamente, ¿no? Y 2019 fue un año muy particular en ese sentido, porque fue el año en el que el tema dejó de ser un no tema, ¿no? Un tema que no estaba en la agenda de todo el mundo, y de repente pasó a estar en los titulares, estar en la agenda política, y se volvió parte de la conversación cotidiana, ¿no? Y lo notable, ¿no?, del movimiento por el clima fue que empezó con una protesta solitaria de una joven de 15 años que se sentó un día con un cartel a fines de 2018 fuera del parlamento de su país, y de repente terminó siendo el catalizador de un movimiento impresionante de jóvenes de todo el mundo, no solamente de los países del norte global, sino también del sur global, que lograron utilizar también la plataforma global como una especie de trampolín para llevar las demandas de muy larga data y procesos de movilización a nivel local de muy larga data de movimientos ambientalistas, indígenas, contra las industrias extractivas, que estaban en sus propios países, en sus propias localidades. Es decir, una de las características que impresionan, ¿no?, del movimiento del clima es, no solamente el liderazgo de los jóvenes, sino también esa ida y vuelta permanente, ¿no?, entre lo local y lo global y cómo se realimentan recíprocamente. Una cosa que sorprende es también el impacto que lograron alcanzar estos movimientos. Si pueden pasar, por favor, la diapositiva. Eso. El movimiento por el clima, por supuesto, logró una cantidad de impactos. El principal, obviamente, consideramos que ha sido la forma en que ha cambiado la conversación, pero también declaraciones de emergencia climática, el cese de algunos patrocinios de la industria de combustibles fósiles. Son pequeños pasos, pero son el logro más fundamental, que es el reconocimiento de que el problema existe y que es necesario hacer algo al respecto, y de que además la noción de que, que hay una movilización que tiene los ojos puestos sobre los tomadores de decisiones y que se va a ocupar de que no miren para otro lado, ¿no?
Estas movilizaciones lograron una enorme cantidad de impactos a nivel, digamos, nacional en muchos países del mundo, en términos de modificar leyes, prácticas. Uno de los capítulos específicamente del informe trata de las luchas de las mujeres y las minorías LGBTQI, por ejemplo, en reclamo de acciones contra la violencia de género, matrimonio igualitario, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y con una cantidad enorme de avances, incluso en contextos muy difíciles, en un contexto en el cual se sigue verificando un avance importante de los llamados grupos antiderechos, grupos movilizados con el objetivo de negarles derechos a ciertas minorías o mayorías, como en el caso de las mujeres. Eso. Bueno, como decíamos recién, uno de los elementos a destacar tiene que ver con quiénes fueron los actores que movilizaron muchas de estas demandas, no solamente la del clima, aunque claramente en el caso del movimiento del clima esto es muy evidente, pero también muchas otras demandas, por ejemplo, por democracia, el caso de Hong Kong, o movimientos por los derechos de las mujeres, en toda América Latina, lo que se ha llamado la revolución de las hijas, ¿no? El avance de esta nueva generación de adolescentes y jóvenes, muy jóvenes, que están renovando el movimiento de mujeres a nivel regional, y esto pasa en otros países también, el movimiento por los derechos de la LGBTI en todo el mundo. O sea, el rol que tienen los jóvenes en todos estos movimientos es muy impresionante, ¿no? Pero una de las cosas que más impresionan es cómo con muy pocos recursos han podido lograr un impacto desproporcionado en relación con esos recursos, ¿no? Y de la forma en que han combinado tácticas que han aprendido de generaciones anteriores de activistas, que han aprendido entre ellos, mirando qué es lo que estaba funcionando en otros contextos para llevarlo a sus propias realidades. Bueno, la cantidad de victorias que se han llevado consigo a contextos, como decíamos, muy desafiantes, es bastante impresionante. Adelante. Bueno, respecto de los actores, por supuesto, lo que cabe recalcar es no solamente el rol de los jóvenes, sino también el rol de las mujeres. En muchos casos, mujeres jóvenes, porque en el movimiento, como decíamos, del clima y en todos estos movimientos que acabamos de mencionar, el rol de las mujeres es muy impresionante, pero no solo en esos movimientos y no solo de mujeres jóvenes. Lo que vemos es que en países desde el Líbano hasta Hong Kong, pasando por supuesto, América Latina, a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género, las mujeres se han puesto al frente de protestas, como decíamos, de protestas por la democracia, protestas por la justicia social, protestas contra la injusticia económica, y han logrado algo bastante increíble, que es llevar a las agendas de movimientos que no tenían necesariamente los derechos de las mujeres en sus propios temarios, digamos, llevar sus propias demandas a la agenda de esos movimientos de protestas, además, por supuesto, de marchar separadamente por los derechos de las mujeres, el 8 de marzo y muchas otras fechas en todo el mundo. Y respecto de las mujeres, por supuesto, más allá del liderazgo de las protestas, empezamos a ver en algunos países nuevos modelos de liderazgos, no por casualidad liderazgos de mujeres, liderazgos de mujeres feministas, en un contexto en el cual digamos, hay un muy fuerte contraste entre estas nuevas formas de liderazgo y los liderazgos, digamos, de hombres, siempre hombres, ¿no? Populistas de derecha, de mano dura, y estos nuevos liderazgos feministas representan un contraste bastante interesante y nos deja abiertas algunas preguntas en relación, por ejemplo, con la tal vez mayor capacidad de ciertos liderazgos para hacer frente a las crisis, porque todavía es un análisis que tenemos que hacer, pero es bastante interesante ver cómo algunos países liderados por mujeres han hecho frente de una manera muy diferente y con bastante mayor éxito a la pandemia que otros países con visiones bastante más tradicionales del liderazgo, ¿no? Bueno, adelante. Eso. Un tema que atraen bastante menos titulares, pero es para nada menos importante que todo lo que acabamos de mencionar, es el trabajo de la sociedad civil
en relación con las prácticas actuales del multilateralismo y las necesidades de reforma de las instituciones multilaterales, ¿no? ¿Por qué importante? Porque justamente estamos en este momento ante una crisis que claramente no puede ser resuelta más que a través de acuerdos multilaterales, y nos encontramos con que frente a semejante crisis no tenemos las instituciones más adecuadas. Esto ya lo sabíamos, la sociedad civil ya lo sabía, porque la sociedad civil está trabajando en el marco de estas instituciones, denunciando otras crisis y otras pandemias, pandemias de violencia, de violaciones de derechos humanos, y donde estas instituciones se han mostrado durante mucho tiempo ser bastante inadecuadas para cumplir sus roles. Por supuesto, en ese momento a mucha gente no le importaba. Ahora resulta muy evidente que es necesario reformar las instituciones internacionales, hacerlas más abiertas, democráticas, inclusivas, para poder responder a estos desafíos. En el análisis, digamos, de todas estas tendencias y de todas estas acciones de la sociedad civil, lo que encontramos, y que es lo que posiblemente donde esté la clave del éxito de muchas de estas iniciativas, es la combinación de acción en múltiples niveles, ¿no? Donde la sociedad civil en sus diversos componentes, con sus diversos formatos, porque la sociedad civil es mucho más que ONGs, es mucho más que cualquiera de sus componentes tomados por separado, ¿no? La sociedad civil es compleja, es heterogénea, incluye desde activistas individuales, movimientos de base, locales, movimientos sociales, hasta organizaciones altamente estructuradas, todas las cuales están haciendo su tarea, su trabajo, ¿no? Y el hecho de que sea heterogénea y que combine diferentes tácticas permite justamente que esté activa al mismo tiempo desde las calles y los sitios de las industrias extractivas hasta los foros internacionales de más alto nivel. En algunos casos los mismos actores están presentes en todas partes. Muchas veces lo que vemos es cómo por ejemplo, los jóvenes movilizados por el clima han estado en las calles y también han estado en las Naciones Unidas, ¿no? Y posiblemente, hace poco hablando con representantes de organismos internacionales que nos preguntaban a nosotros cómo pueden hacer ellos para integrar mejor a los jóvenes, para consultarlos, para escuchar lo que tienen para decir, para poder integrarlos en la toma de decisiones. Una de las cosas que les decíamos es, bueno, no traten de domesticarlos, no traten de ofrecerles vías institucionales como para que dejen la calle, porque en realidad la única razón por la cual alguien les ha ofrecido espacios institucionales es porque también estaban en la calle, y porque la presión de la calle es lo que les permitió obtener un asiento en la mesa donde se tomaban algunas decisiones, pese a que muchas veces se los sienta a la mesa y no se los permite participar en la toma de decisiones. Y lo que quiero decir con esto es que una de las claves del éxito y en el largo plazo, mirando retrospectivamente, vemos que la sociedad civil ha tenido muchísimos éxitos para hacer de este mundo un lugar bastante mejor que el que hubiera sido sin ella, radica justamente en la combinación de estas tácticas, ¿no? Desde la disrupción hasta la contribución a la política pública, la fijación de la agenda, ¿no? Y la toma de decisiones altamente técnica. Como decíamos hace un rato, una de las cosas que destacamos, porque de hecho, bueno, uno de los ejes de nuestro trabajo como Alianza Global de Sociedad Civil es el espacio cívico, y son las restricciones de la libertad de la ciudadanía y de la sociedad civil para organizarse, movilizarse, expresar sus posiciones. Es que y el monitoreo que hacemos del espacio cívico en todo el mundo nos muestra que todo esto de lo que estamos hablando está teniendo lugar en un contexto que es cada vez más restrictivo, donde los gobiernos, los estados, pero no solamente los actores estatales, también algunos actores no estatales, están imponiendo fuertes restricciones a la acción de la sociedad civil, ¿no? Y esto es un contexto altamente desafiante. Y lo que vemos es que no solamente, como decíamos bien, los estados están imponiendo estas restricciones, sino que también algunos actores, a los que identificamos como actores antiderechos, que toman como blanco algunos grupos vulnerables, desde migrantes, refugiados, minorías religiosas, hasta mujeres, personas LGBTI, y intenta impedir el ejercicio de sus derechos por parte de estos grupos,
son grupos muy bien financiados, estratégicamente situados, conectados políticamente con actores con mucho poder y que se ven realimentados y se ven envalentonados por el hecho de que hoy en muchos países y en países muy importantes en el mundo y también en la región, comparten el discurso y promueven ese discurso antiderechos desde lo más alto de los podios de nuestros estados, ¿no? Y estos grupos están muy activos también en los foros internacionales, incluso en los foros de derechos humanos, incluso, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, en las Naciones Unidas, ¿no? Donde, bueno, lo hemos visto también a nivel regional en la OEA, donde grupos antiderechos reclaman espacio, que es espacio para la sociedad civil, y un poco corren a la sociedad civil progresista, promotora de derechos, y utilizan y manipulan el discurso de los derechos humanos en contra de los derechos humanos de algunos grupos, ¿no? Este es un contexto muy desafiante en el que se está dando la acción de la sociedad civil y de repente, como si el contexto en el que estábamos funcionando no fuera lo suficientemente desafiante, nos llegó la pandemia. La pandemia del 2019, del COVID-19 que nos lleva a cuestionarnos, bueno, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo lo podemos hacer mejor, qué tenemos que hacer para que esta terrible crisis sea también una oportunidad y para que los enormes sacrificios humanos que están ocurriendo tengan algún sentido en la salida de esta situación. Como decíamos cuando recién empecé, cuando nosotros estábamos terminando este informe sobre 2019, de repente nos preguntamos qué estamos haciendo, para qué vamos a hablar de 2019 si 2019 parece que hubiera sido hace un siglo. O sea, el mundo de hoy parece ser un mundo totalmente diferente. Y de repente lo empezamos a mirar y dijimos, bueno, a ver, los problemas que revela la pandemia no son los mismos problemas que la sociedad civil venía denunciando y en torno de los cuales se venía movilizando desde siempre. Una de las cosas que se dijo al principio, cuando en marzo, cuando recién se declaró la pandemia, fue, estamos todos en el mismo barco, la pandemia es el gran igualador, y al poco de andar nos dimos cuenta de que esto no era cierto, ¿no? De que la pandemia era más bien el gran revelador de las terribles inequidades, las grandes fracturas sociales que teníamos, contra las cuales veníamos peleando desde hacía mucho tiempo, ¿no? De que no estábamos todos en el mismo barco, de que estamos todos en el mismo mar, pero que algunos están navegando ese mar en cruceros de lujo y otros están navegando ese mar en botecitos que se están llenando de agua, ¿no? Es decir, que la pandemia vino a revelar y a profundizar desafíos preexistentes que al mismo tiempo están empeorando sus impactos y están haciendo que tenga un impacto desproporcionado sobre ciertos grupos, ¿no? La sociedad civil está hoy en las primeras líneas de la respuesta a la pandemia. Igual que lo ha estado en los años anteriores y en el año que acabamos de analizar en relación con estos temas que acabamos de ver, ¿no? Y por cierto, está muy enfocada en la reconstrucción, la reforma de un sistema multilateral orientado a los derechos humanos que permita que la salida de la pandemia sea lo más equitativa posible y que no nos lleve de vuelta a la vieja normalidad, que nos permita construir una normalidad mejor. Entonces, la pregunta última que nos hacemos en relación con este análisis de 2019 y de las acciones de la sociedad civil, bueno, ¿qué podemos aprender de 2019 para enfrentar, digamos, el 2020, el 2021 y el más allá? Yo les aclaro a los que nos están escuchando que nosotros ahora estamos trabajando en un informe temático que es sobre la sociedad civil frente a la pandemia y la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción del mundo de la pospandemia, y que estamos ya recogiendo insumos de sociedad civil, así que cualquiera que nos esté escuchando y que tenga aportes para hacer, bienvenido y bienvenida. Lo último que vamos a dejar planteado es nuestra posición, digamos, respecto de cómo debería posicionarse la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción del mundo post-pandémico, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder desempeñar el rol que nos toca y para forzar una salida que no nos lleve de vuelta al mundo que hizo que la pandemia fuera lo que es, que tuviera los efectos que tiene?
porque finalmente si el mundo prepandémico no hubiera sido un mundo tan injusto, tan inequitativo, posiblemente la pandemia no tendría los resultados y los efectos que está teniendo. Entonces no deberíamos volver al mundo que hizo que la pandemia tuviera estos efectos. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para producir algo mejor. Es un momento de coyuntura, de esos momentos de encrucijadas, digamos, en los que puede ser que la crisis devenga oportunidad. Para que eso ocurra, pensamos que tienen que ocurrir varias cosas. Primero, y son áreas, estas cosas son cosas que no es que van a ocurrir por sí mismas, van a ocurrir si la sociedad civil logra hacer que ocurran y logra encontrar suficientes aliados para que esto ocurra, ¿no? El primer punto es que no solamente la salida, sino también la lucha contra el virus, digamos, tiene que respetar los derechos cívicos y las libertades democráticas, ¿no? La sociedad civil debe poder hacer su trabajo y su trabajo, en primer lugar, de examinar, digamos, las decisiones que toman los gobiernos en respuesta a la crisis, poder controlar que están haciendo bien su trabajo, poder cuestionarlo si no lo están haciendo, desafiando la censura, digamos, garantizando el acceso a la información, garantizando que las medidas para hacer frente a la pandemia no violen derechos. Es decir, la sociedad civil tiene que garantizar las condiciones de su propia existencia, ¿no? Que son básicamente las condiciones de un espacio cívico saludable. Entonces ese sería el punto número uno, más bien el punto cero, digamos. El punto número dos es repensar el modo en que se estructuran nuestras economías. Esta es la oportunidad para hacerlo, porque finalmente hay muchos actores de la sociedad civil, llevan mucho tiempo denunciando las políticas de austeridad, que son en muchos casos las que generaron esas protestas, esa ola de decenas de miles de protestas en todo el mundo en relación con el aumento de los precios de bienes esenciales, de personas que están siempre al borde de la supervivencia, cosa que se volvió a poner en evidencia con la pandemia, cuando se reveló que hay muchísimas personas en nuestras sociedades que no pueden sobrevivir una semana encerradas en su casa para no contagiarse de un virus mortal, porque no tienen para comer. Es el momento de repensar entonces las economías y de asegurarnos de que la salida de la crisis no ponga toda la carga sobre los que además ya más sufrieron con la crisis, ¿no? Que no se trate de salvar a las empresas pensando que si se salva a las empresas con una especie de efecto derrame, algún día algunas gotas le llegarán a los que están más abajo, sino que es necesario enfocarse en los que más han padecido ya los efectos de la pandemia. De modo que, digamos, repensar las economías implica repensar el empleo, la seguridad social, el empleo de calidad, la seguridad social, las redes de asistencia social, la posibilidad de un ingreso básico universal que reconozca a las personas no solamente como productoras, sino como ciudadanas, la recaudación impositiva, la capacidad estatal para producir esos bienes. Hay una cantidad enorme de elementos que deben ser repensados en el mundo de la pospandemia. En el momento de repensar estos temas, es necesario priorizar a las personas excluidas, priorizar las necesidades de los grupos más desfavorecidos, los que más han sufrido con esta crisis, desde un enfoque de derechos humanos. Digamos, es necesario tomar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de las comunidades más empobrecidas, las mujeres, porque ya sabemos que durante la pandemia había un pico de violencia de género, ha habido retrocesos impresionantes en algunas conquistas que habían sido muy difíciles de conseguir, desde la escolaridad de las niñas hasta países, sobre todo en algunos países africanos, el fenómeno de la mutilación genital femenina. Desde el momento que las niñas están en su casa, están a merced de comunidades tradicionales, sin expectativas de que sea la escuela la que las saque de la miseria. Retrocesos en materia de matrimonio infantil, es decir, montones de retrocesos que han redundado en perjuicio de las mujeres, las niñas,
y bueno, los grupos más empobrecidos. Es necesario que la salida de la crisis nos lleve a enfocarnos en estos grupos en primer lugar. Por supuesto, para poder salir de esta situación, la cooperación internacional sigue siendo vital, y esto ha quedado en evidencia claramente en relación con el rol que debería desempeñar la Organización Mundial de la Salud, pero no solamente en relación con la OMS, ¿no? Porque también todas las instituciones que promueven los derechos humanos, la paz, el desarrollo sostenible, deberíamos enfocarnos en un funcionamiento abierto, democrático, multilateral, ¿no? En un momento en el que el multilateralismo claramente está siendo atacado y socavado desde adentro, desde afuera, desde los costados, por estados poderosos, por líderes autoritarios, etcétera, ¿no? Uno de los elementos importantes de renovar la cooperación internacional es la democratización, ¿no? Porque de hecho en la práctica estamos observando tendencias que van más bien en la dirección contraria a la que aspiramos, ¿no? Porque desde el momento en que muchas de estas instituciones multilaterales son socavadas por estados poderosos, que además eran sus principales financiadores, estas instituciones empiezan a tener aprietos económicos y empiezan a buscar fuentes alternativas de financiamiento que siempre tienen que ver con, obviamente, dónde está el dinero, por el sector privado. Y entonces finalmente se termina garantizando acceso privilegiado a actores que ya tienen acceso privilegiado y la sociedad civil queda cada vez más lejos de poder ejercer influencia en la toma de decisiones en esos espacios vitales, ¿no? Y por último, para retomar una de las cosas que más aprendimos, de las que más aprendimos en el año que pasó, esta también es una oportunidad de oro para acelerar la acción sobre el cambio climático, ¿no? Hay algunas cosas que vimos a las pocas semanas de estar en cuarentena, es que de repente se empezaban a recuperar espacios naturales que estaban totalmente degradados, y con solo unas pocas semanas de ausencia de la acción humana en esos espacios, veíamos indicios de recuperación. Y veíamos la materialización de esta idea en la que se enfocó el movimiento por el clima, que es que la degradación del clima es producto de la acción humana, y que también es posible con la acción humana revertir o detener algunos de estos procesos, ¿no? También vimos, y esto fue menos comentado, pero también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es uno de los casos que yo conozco, pero hay muchos otros, que mientras mucha gente estaba en cuarentena, las máquinas topadoras no se detuvieron, y la deforestación de los bosques vírgenes no se detuvo, y que el avance de los agronegocios en muchísimos territorios tampoco se detuvo. Es decir, que en algunos casos fue una oportunidad para avanzar aún más en estos procesos en ausencia de supervisión, de monitoreo, cuando no había nadie para mirar lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este es un momento en el que hay una oportunidad, pero también hay un peligro, ¿no? Y la oportunidad es justamente de revitalizar los acuerdos climáticos, el Acuerdo de París en primer lugar, para garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para lograr que la temperatura global, el aumento de la temperatura global se mantenga dentro de los límites necesarios para evitar la catástrofe climática. Para lograr esto hay que evitar a toda costa, obviamente, los esfuerzos de reconstrucción que nos lleven a las soluciones más fáciles, que es recuperar el tiempo perdido, recuperar la producción perdida, volviendo a formas de producción intensivas basadas en la extracción de combustibles fósiles, ¿no? En fin, estas serían nuestras 5 puntos para repensar y para tratar a los que deberíamos priorizar para pensar desde la sociedad civil la salida a la crisis. Como les decía, efectivamente ahora vamos a enfocarnos en nuestro próximo informe, que va a girar en torno de estos puntos, ¿no? Queremos saber qué es lo que la sociedad civil ya está haciendo, cómo ha logrado organizarse. Como decía Ana al principio,
Nosotros ya tenemos pruebas, hemos hecho estudios, de hecho con Impact, acerca de las dificultades que tiene la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil que promueve derechos, que hace incidencia política para financiarse, ¿no? Y en un momento crítico en el cual la acción de la sociedad civil era más necesaria que nunca, también esas restricciones aumentaron más que nunca, ¿no? Y la sociedad civil en medio de la pandemia, donde tuvo que repensar sus formas de trabajo en el aire, de repente, de un día para el otro, para poder seguir respondiendo a las necesidades de las poblaciones con las que trabajaba, y al mismo tiempo que negociar con sus donantes y sus financiadores las condiciones para poder seguir haciendo su trabajo. Bueno, claramente nos interesa averiguar cómo está haciendo la sociedad civil para seguir impulsando estos principios en este contexto y qué es lo que tenemos pensado para la salida de la pandemia, para evitar que las cosas vuelvan a ser como eran, para evitar la inercia de volver a la vieja normalidad que nos llevó a esta situación en la que estamos ahora. Bueno, muchas gracias. Espero, bueno, lamento haberme extendido demasiado. Espero que todavía quede ganas, energía para preguntas y para una conversación. Y no sé si quieren poner en la última diapositiva, están los enlaces al informe, por si alguien lo quiere ver. Inés, muchas gracias por toda... Ajá. Inés, muchas gracias por toda tu intervención. Yo sí quisiera hacerte un par de preguntas. Si, porfa, Brian, nos pones a las dos. Brian, ¿nos puedes poner a las dos, por favor? Bueno, mientras tanto, acá yo también voy leyendo unos comentarios que surgieron con base en tu intervención, Inés. Personalmente, siento que estos temas de conocimiento, digamos, de información sobre lo que está pasando en la región, nos da también una perspectiva diferente de no solamente lo que la sociedad civil debería hacer, sino también lo que la política pública y los gobernadores podrían crear desde precisamente sus organismos de gobierno, desde sus planes de desarrollo y demás. Acá uno de los comentarios que precisamente nos mostraba o nos comentaban en el chat era cómo, digamos, la colaboración y la competencia empiezan a jugar un papel súper importante de ahora en adelante. Ahora no es solamente de pronto donde el capitalismo surgía día a día, sino precisamente como por la pandemia y pues como todas estas dinámicas han cambiado, han hecho que esta colaboración y cómo empiezan a generarse nuevas dinámicas. Con respecto a lo que estabas hablando en Civicus, ¿cómo lo ves de pronto entre países? ¿Existen algunos países que tengan unas dinámicas diferentes a otros? ¿Cuáles son aquellos que están un poco más críticos en este sentido? ¿Y qué ves tú que los gobiernos están haciendo para generar políticas públicas que de alguna manera fomenten esta colaboración entre los ciudadanos? Bueno, es una pregunta súper complicada. A ver, es que en realidad, claro, muchas de las cosas que nosotros pensamos que deberían ocurrir para poder salir y para poder llegar a una posición, a una situación mejor, digamos, de la que partimos, son acciones que están en manos de los gobiernos, ¿no? Que no son cosas que puede hacer la sociedad civil, que son cosas que dependen de la política pública. Lo que pasa es que, bueno, buena parte del trabajo de la sociedad civil es un trabajo de incidencia sobre la política pública. En gran medida la sociedad civil lleva, bueno, muchas décadas, ¿no? Presionando para que se tomen ciertas decisiones y no otras, ¿no? Para que, digamos, presionando desde diferentes espacios, ¿no? Desde las calles, las protestas son una buena forma para presionar muchas veces, pero también desde la incidencia, desde el lobby, desde, digamos, negociar proyectos
de ley, negociar políticas públicas, monitorear las políticas públicas, para que finalmente cuando se desarrollan buenas políticas públicas, ahí no se terminó el recorrido, ¿no? Porque muchas veces políticas públicas que se ven muy bellas sobre el papel, después resulta que, bueno, los recursos terminan en el bolsillo de alguien y que no llegan nunca a las poblaciones a las que tienen que llegar. La sociedad civil cumple ese rol y lo ha cumplido desde siempre, ¿no? Ahora, por supuesto, hay países donde los tomadores de políticas públicas son mucho más permeables a la influencia de la sociedad civil que otros, ¿no? Está claro que hay países que... pero no solamente porque el gobierno de turno ha sido más o menos efectivo o más o menos racional para enfrentar la crisis, ¿no? La pandemia. Está claro que hay, que uno diría, bueno, claramente Trump no sabe lo que está haciendo. Pero no es solamente ese problema, porque si sacáramos a Trump de la ecuación, digamos, si el presidente de Estados Unidos fuera otra persona, por supuesto que sería bastante distinto porque se hubieran tomado decisiones más racionales en muchos aspectos, pero igual hay un problema mucho más profundo, que es que es un país que no tiene, digamos, un colchón de seguridad social, una red de seguridad social que permita que la gente sobreviva, si no es yendo a trabajar, aunque esté enfermo, mañana, porque no tiene cómo comer la semana que viene. Entonces, digamos, hay un problema de política pública que va mucho más allá del gobierno de turno. Hay países que sí tienen esas redes de seguridad social, etc. Yo creo que más allá de la toma de decisiones puntuales, por ejemplo, en este caso, decisiones racionales basadas en el conocimiento científico para poder enfrentar una situación como esta, la sociedad civil tiene que ser muy estratégica en pensar cómo debemos modificar nuestros sistemas, ¿no? Económicos, sociales, etcétera, en el largo plazo para modificar esa situación que es muy estructural, ¿no? Que hace que más allá de Trump, Estados Unidos no esté en condiciones de enfrentar una situación como esta. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, pues digamos que esta pandemia creo que agarró a todo el mundo imprevisto. Al final, creo que ninguno estaba preparado, ni siquiera los gobiernos que ahorita están, que están en cualquier país, incluso ciudad en el mundo, no lo han tenido fácil, pero como tú dices, seguramente teniendo otras decisiones se pueden, o otros personajes se pueden tener otras decisiones. Hay otro comentario también que existe, que cuando hablaste un poco de cómo las multilaterales tenían que cambiar esa visión y la forma de operar, también el comentario que viene es que existe una visión asistencialista de qué pueden hacer otros, o sea, qué pueden hacer otros por mí, cómo me pueden ayudar, pero también existe otra visión y es, o digamos una contrapropuesta más bien de, entonces, ¿qué hacemos juntos para crecer? Vale, me puedes dar una mano a mí, pero también en contraprestación, ¿qué puedo darte yo para que, o qué puedo hacer para mí mismo para crecer y hacer crecer también mi comunidad? Sí, yo no sé si predomina una visión asistencialista. Obviamente hay sectores en todos los países, hay grupos que tienen una visión asistencialista y esperan que alguien haga algo por ellos, pero también si uno ve las comunidades movilizadas para satisfacer sus propias necesidades en todo el mundo, a nivel local y en todos los terrenos, ¿no? Desde resistir a una empresa que está contaminándoles el agua hasta organizarse para construir una escuela o para repartir digamos, alimentos o lo que sea, pero digamos, comunidades locales que se están autoorganizando para satisfacer sus propias necesidades o para enfrentar los desafíos que tienen enfrente. O sea, hay ejemplos infinitos, ¿no? O sea, no creo que se trate de un problema de que la ciudadanía, la población, el mundo está esperando que alguien haga algo por ellos. O sea, uno seguramente ejemplos de eso va a haber, pero digo, hay ejemplos, uno puede ver, digamos, contraejemplos abundan de la situación opuesta, ¿no? En la cual básicamente las comunidades toman en sus manos sus propios problemas para tratar de resolverlos. Y a veces con una cantidad de recursos que uno diría, visto desde afuera, uno diría cómo hacen, digamos, con los recursos ínfimos de que disponen para organizarse y resolver
sus propios problemas, pero de hecho lo hacen, así sobreviven. Digo, si se quedaran esperando que alguien vaya a resolver sus problemas, no los resolverían nunca. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Inés, muchísimas gracias por este estudio. Creo que nos deja un brochazo bastante resumido de todo el informe. También acá yo hago una invitación para que vayan, lo consulten en los comentarios, en la caja de comentarios que está en Main Stage, en la sala virtual. Pueden encontrar el link de donde encontrar el informe SOX de Civicus. Acá pueden encontrar, digamos, todo lo que acaba de decir Inés, pero digamos a grandes rasgos sobre los derechos cívicos y las libertades democráticas, sobre cómo repensar estas economías, atender estos primeros grupos que han sido excluidos y cómo la renovación de la cooperación interclimática también son unos factores súper importantes también para analizar en Latinoamérica y digamos que en cada uno de nuestros países y ciudades. Inés, muchísimas gracias. Creo que fue una intervención súper nutrida de información, pero además nos deja muchos comentarios y muchos pensamientos para seguir trabajando de ahora en adelante, incluso hacerle doble clic a cada uno de los capítulos que seguramente encontraremos en el estudio. Mil y mil gracias, súper agradecidos que hayas estado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si me dejas un segundo para hacer simplemente un comentario que creo que les puede interesar, porque yo creo que una de las riquezas que no se puede ver reflejada en una presentación como esta, pero que realmente lo van a encontrar si van a mirar el informe, es cómo están capturadas las voces, las experiencias, ¿no? Los casos, las situaciones que enfrentan y cómo las resuelven los actores con los que nosotros trabajamos. Y realmente creo que es una fuente de inspiración, ¿no? Que si uno trata de conectar con alguna lucha similar a la que uno enfrenta en su propio contexto y trata de ver cómo resolvieron esas situaciones otras personas, tal vez en la otra punta del mundo, ¿no? Y se encuentra que puede aprender muchísimas cosas, ¿no? De esas luchas en otros contextos. Así que realmente, y creo que esa es la riqueza del informe, más que los titulares que yo les pude dar. Así que si pueden echarle un vistazo, es recomendable. Muchísimas gracias. Seguro que sí. No, a ti muchas, muchas gracias. Y bueno, a todos nuestros televidentes y todos los que nos están siguiendo en nuestras diferentes plataformas como Facebook y acá en nuestro en nuestro main stage, los invitamos a que sigan. En 7 minutos empieza la siguiente charla que también Inés te invito si quieres a verla. Se llama ¿Cómo transformar la filantropía para que sea un actor disruptivo en el ecosistema de impacto social? Va a estar 4 ponentes súper potentes donde vamos a tener diferentes perspectivas de la filantropía en diferentes países, así que los invito a que nos sigan. También hago una cuña para Impactia, no se olviden de ir a la estación Impactia, la van a encontrar a mano izquierda, debajo de calendario, debajo de networking. Ahí podrán encontrar más información sobre los planes que tiene Impactia y cómo pueden hacer parte de esta red. Así que mil gracias por acompañarnos y ya nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.